Ratificar el límite, a medida que x se acerca al infinito. Pero eche un vistazo a la gráfica de la función racional aquí a la derecha, donde dice que x se acerca al infinito, o mientras se mueve hacia la derecha, aparece como la función puede estar acercándose a cero, pero eso no es realmente cierto. Vamos a trabajar en la determinación del límite analíticamente. Observe, la función racional se da en forma factorada, aunque el factor de 3x menos 3 tiene un factor común de 3 aquí. No hay factores comunes entre el numerador y el denominador. Y por lo tanto la forma factorada no va a ser útil. En realidad vamos a empezar multiplicando los factores, en el numerador y el denominador. Así que tenemos el límite. A medida que x se acerca al infinito. Multiplicando en el numerador primero, distribuimos 11 en el segundo binomio, y luego distribuimos x negativa en el segundo binominal. 11 veces 11 es 121. 11 veces 10x es 110x que nos da más 110x. Ella trae x negativo, negativo x veces 11 es negativo 11x o menos 11x. Y luego tenemos negativo x veces 10x, lo que nos da menos 10x al cuadrado. Y ahora multiplicamos los dos factores en el denominador. Así que distribuimos los 3 en el segundo binomio. Y luego distribuir los 3x negativos en el segundo binomio. Así que 3 veces 4 es 12, 3 veces 11x es 33x dándonos más 33x. Distribución negativa 3x, negativo 3x veces 4 nos da menos 12x. Y luego 3 negativos. X veces positivo 11x, nos da menos 33x al cuadrado. Y ahora se combina como términos y escribe los términos en orden descendente. En el numerador tenemos negativo 10x al cuadrado. Y luego 110x menos 11x nos da más 99x, ahora tenemos más 121. En el denominador tenemos un negativo 33x al cuadrado, y luego 33x menos 12x nos da más 21x. Y luego tenemos más 12. En este punto, podemos utilizar el grado de numerador y denominador, para determinar en este límite. Observe cómo el grado del numerador y el denominador son el mismo, ambos son 2. Y por lo tanto el límite como x acercamiento infinito, es igual a la relación en los coeficientes principales. Que en este caso sería negativo 10 sobre negativo 33 o 1033 RDS. Aquí se muestra un resumen de los accesos directos, determinando el grado del numerador y el denominador. En nuestro caso, los grados son iguales y, por lo tanto, el límite de la función racional es la relación de los coeficientes principales. Otra manera de encontrar el límite desde aquí, sería seguir las pautas generales, para encontrar límites en el infinito de funciones racionales. Que este punto vamos a dividir, cada término en el argumento, por el poder más alto de x en el denominador. Lo que significa que dividiríamos cada término, en el numerador y denominador por x al cuadrado. Y eso también lo demuestra. Así que tendríamos el límite a medida que x se acerca al infinito. De nuevo, vamos a dividir cada término por x al cuadrado. Y ahora simplifica tanto como sea posible. X al cuadrado dividido por x cuadrado simplifica a 1. Dándonos menos 10. X dividido por x al cuadrado simplifica a un factor de x en el denominador, dándonos más 99 dividido por x, nada simplifica aquí en el tercer término. Tenemos más 121 dividido por x cuadrado. En el denominador, de nuevo, x cuadrado dividido por c simplifica a 1, dándonos menos 33, x dividido por x al cuadrado simplifica a un factor de x en el denominador, dándonos más 21 dividido por x y para el tercer término nada simplifica. Y ahora a medida que x se acerca al infinito, 99 dividido por x se aproxima a 0. 121 dividido por x cuadrado se aproxima a 0, porque el numerador son constantes y los denominadores son cada vez más grande. Y lo mismo es true para 21 dividido por x y 12 dividido por x al cuadrado. Así que todos sus términos van a 0 excepto negativo 10 y negativo 33, que nos da negativo 10 dividido por 33 negativo o 10 33 RDS. La forma en que nos acercamos a este aviso como el límite no es igual a 0, que puede aparecer en el gráfico. Espero que hayas encontrado esto útil.